A ver si se escucha bien. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Damos gracias al Señor. Bueno, nosotros estamos estudiando, bienvenidos a los que están por primera vez. Estamos estudiando el libro que escribió Lucas, el libro de los Hechos. Y estamos en Hechos capítulo 13 y verso 42. Vamos a leer hoy desde el verso 42 al verso 52. Así que Hechos 13 del 42 al 52. El título de nuestro sermón de esta mañana es Escogidos sin merecerlo. La doctrina de la elección es una doctrina bíblica. ¿Todos la conocen? Más o menos. Significa que Dios escogió a personas porque eran personas buenas. Dios está mirando desde el cielo y entonces a todos los que no son malos y a los que lo aman y obedecen su ley, Él los escoge y los llama y los hace parte de su iglesia. ¿No es cierto? No, al revés. Claro, Dios llama a pecadores, Dios llama a personas que no merecen que Él las llame, Dios ama a personas que no merecen ser amadas por Él, que no aman a Dios, y sin embargo, por quien Él es, Él llama, Él escoge, y por eso es escogidos sin merecerlo. Si nosotros observamos el pasaje de hoy, quizá uno de los versículos que más nos va a llamar la atención es el que dice: estamos en el versículo 48, cuando dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Ese versículo es el centro del pasaje de hoy. Nosotros vamos a ver a Pablo y a Bernabé predicando el Evangelio, y vamos a ver a personas que Dios escogió, escuchando el Evangelio, naciendo de nuevo, creyendo en el Señor Jesús. Eso es lo que Dios hace, y eso es lo que Dios ha decidido hacer desde la eternidad. Ahora, la doctrina de la elección es una doctrina que nosotros necesitamos entender, aprender, y no es fácil de entender, porque cuando nosotros vemos que Dios elige a personas, cuando uno elige algo, uno lo elige por una razón. Si yo voy al supermercado y elijo el detergente más barato, ¿por qué lo elijo? Porque mi criterio es el precio. Ahora, si yo no me preocupo por el precio, voy a elegir el detergente mejor, aunque sea más caro. ¿Sí? Tengo una razón, pero hay algo en el detergente que a mí me hace elegirlo o no. Ahora, ¿por qué Dios nos elige a nosotros? Ni siquiera podemos decir que es porque seamos baratos, no, porque no somos baratos. A Dios le salió la sangre de su Hijo. ¿Por qué Dios elige? Entonces, esta es una doctrina que es muy intelectual, digamos, que nosotros debemos meditar mucho en ella. Porque no es tan fácil de entender, no es tan fácil de procesar, etc. Yo les recomiendo a todos la lectura de un libro del doctor R.C. Sproul que se llama Escogidos por Dios. Si quiere ahondar en esta doctrina, lea ese libro, es precioso. Ahora, esta doctrina, cuando nosotros nos asomamos a lo que Dios nos dice aquí, tiene que tener, como toda la Biblia, un impacto muy profundo en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de sentir. Porque siempre la palabra de Dios transforma nuestro entendimiento y transforma lo que nosotros sentimos. Entonces nosotros hoy en este pasaje vamos a ver 3 posibles reacciones o 3 características de personas que son realmente escogidos por Dios. Si nosotros somos escogidos por Dios, vamos a tener 3 características que aparecen en este pasaje. Otras, sí, también otras, pero en este pasaje
El tema es Dios escogiendo. Y lo que nosotros vamos a ver en aquellos en quienes Dios escoge. Y aquellos a quienes Dios escoge cambian su forma de pensar, pero también cambian su forma de actuar desde la transformación que hace la elección. Que Dios nos haya elegido a nosotros es algo que Dios hizo. Es iniciativa de Dios, es prerrogativa de Dios, es algo que Dios hace. Pero ese algo que Dios hace al escogernos nos transforma de una manera absolutamente radical, como nada en el mundo puede hacerlo, como solo el Evangelio puede hacerlo. Que Dios nos haya escogido a nosotros tiene que transformarnos profundamente. Entonces hoy, al meditar sobre esa doctrina, la doctrina de la elección, desde este pasaje, porque lo que vamos a hacer es analizar este pasaje, me gustaría pensar en tres cosas o tres formas en que el hecho de que Dios nos haya escogido en la eternidad nos transforma a nosotros. Vamos pensando ahora en esto a leer el pasaje de hoy. Dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Un poco de contexto para especialmente aquellos que no vienen siguiendo la historia. Seguramente si usted leyó el libro de los Hechos, sabe que Pablo y Bernabé fueron enviados por la iglesia de Antioquía de Siria para predicar el Evangelio. Fueron enviados como misioneros. Su primer destino fue la isla de Chipre. Desembarcan en Salamina, recorren toda Chipre predicando el Evangelio. Se encuentran ahí con Sergio Pablo, el procónsul de la ciudad. Se enfrentan a Bar Jesús, un falso profeta. Le predican el Evangelio, Sergio Pablo cree. E inmediatamente ellos después toman un barco y vuelven al continente, desembarcan. Ahí Juan Marcos los abandona. Ellos siguen hasta Antioquía de Pisidia, que es otra ciudad, otra Antioquía distinta. Y en el pasaje inmediatamente anterior al del domingo pasado, nosotros leímos que Pablo y Bernabé son invitados a predicar en la sinagoga de Antioquía, y ellos, Pablo se levanta y les dice: miren, hermanos, yo les tengo algo que decir esto. Dios desde el principio escogió a su pueblo, a Israel, e hizo un pacto con él, porque él iba a ser un pueblo, y ustedes tienen que saber que la ley por la cual ustedes han intentado justificarse delante de Dios no es efectiva, nunca lo pudieron hacer, nunca pudieron tener una relación correcta con Dios porque no son capaces de obedecer a la ley de Dios, pero
En este tiempo Dios envió a su Hijo, Él vivió la vida perfecta que ningún hombre podía vivir, Él pagó el precio por el pecado de todos los hombres y Él ahora puede justificarnos. Así que lo que ustedes tienen que hacer, y esto yo les presento, ¿qué van a hacer? Van a seguir confiando en su capacidad de obedecer a Dios y entonces se condenan a ustedes mismos, o van a confiar en Jesucristo, aquel que ya cumplió con toda la ley de Dios, aquel que dio su vida por nosotros. ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir confiando en ustedes mismos o van a confiar en Jesús, el Hijo de Dios, a quien Dios envió, que Pablo les demostró que a lo largo de todo el Antiguo Testamento ese fue el plan de Dios? Lo que nosotros leímos hoy es lo que pasó después, cuando termina la reunión. El pasaje de hoy es lo que pasa después cuando termina la reunión. ¿Qué dice? Y lo primero que nosotros vamos a ver con respecto a lo que pasa cuando Dios nos escoge en la eternidad. Cuando nosotros somos escogidos por Dios desde la eternidad, algo que va a pasar en nosotros es que vamos a tener hambre y sed por la palabra de Dios. Como recién leía y oraba Bruno, nosotros como seres humanos naturales no deseamos a Dios, no deseamos las cosas de Dios. Es Dios quien nos transforma y nos da esa posibilidad de ahora desearlo a Él y querer conocerlo. Miren lo que dice el pasaje. Acá nos va a mostrar lo que pasa justo después de la reunión. Y hay dos versículos y pareciera que los dos versículos dicen lo mismo, pero en realidad no. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. ¿Qué ha pasado con los gentiles? Han creído a la palabra del Evangelio. ¿Qué quieren? Seguir escuchando, desean, anhelan, quieren seguir escuchando. Y es más, termina la reunión y todo el mundo se les viene ahí a Pablo y a Bernabé y les dicen, vengan el sábado que viene, queremos seguir aprendiendo, queremos seguir escuchando. Nos hemos dado cuenta, nosotros ya sabemos, nunca escuchamos esto. Nosotros siempre hemos escuchado, Dios quiere que nos portemos así, 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 tratamos de portarnos así, 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 no podemos. Y eso nos frustra, nos llena de culpa. Pero ahora ustedes vienen y nos dicen que Jesús cumplió con toda la ley de Dios y que ahora podemos ser justificados en Él. Y eso cambia todo. Porque ahora la obediencia no es una imposición, no es un castigo, no es un esfuerzo que nosotros hacemos, sino que es una respuesta a lo que Dios hizo. Y eso lo cambia todo. Este mensaje que ellos escuchan es un mensaje que nunca antes habían escuchado. Y es muy importante y es relevante porque los que están ahí son gentiles, muchos de ellos, no son judíos de nacimiento. Porque el judío de nacimiento nacía y se pensaba que ya era amigo de Dios por haber nacido judío. Ahora los gentiles que habían conocido al Dios de Israel querían ser parte del pueblo de Dios, pero no era tan fácil. E igualmente, por más que hicieran lo que hicieran, nunca iban a ser plenamente parte del pueblo de Dios porque no habían nacido como judíos. ¿Se entiende? Y entonces ellos les ruegan a Pablo y a Bernabé, la palabra central ahí es esa, rogaron. Y dice, y despedida a la congregación, o sea, cuando termina la reunión, muchos van y le dicen a Pablo y a Bernabé, vengan el sábado que viene, queremos seguir escuchando. Y a los principales de la sinagoga, que eran los que le habían dado permiso a Pablo y Bernabé para predicar, no les gustó mucho. Como nosotros predicamos todos los domingos y nunca vimos este entusiasmo. Y ahora tanto alboroto por esto. Y entonces, bueno, ya terminó la reunión, cada cual para su casa. Así dicen los principales. Pero la gente no se va. Y dice el versículo 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos, porque no todos los judíos rechazaron, y los prosélitos piadosos, es decir, aquellos que no habían nacido como judíos, pero que seguían al Dios de Israel. Acordémonos, cuando Pablo predica su sermón, él dice, varones, hermanos, pueblo de Israel, y aquellos que temen a Dios. Los que temen a Dios son gente que no nació judía, pero que igual va a la sinagoga. Muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Seguían, no se querían despegar, había hambre por escuchar la palabra. ¿Y qué les decían Pablo y Bernabé?
quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Los escogidos de Dios vienen a la vida por medio de escuchar la palabra. Y entonces el Espíritu de Dios, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, lo que el Espíritu de Dios hace en los escogidos es darles vida. Ninguna persona nace de nuevo si no es por medio del Evangelio. Y eso es una obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que ha sucedido en esta gente. Ellos han escuchado el Evangelio, Dios les ha dado el don de la fe, no es de vosotros, es don de Dios. Han creído, han nacido de nuevo y quieren seguir escuchando. Tienen hambre de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos regenera y pone en nosotros hambre por esa palabra. Romanos 10:17 nos dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, esa palabra produce fe en nosotros. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, es la palabra la que nos da el don de la fe. No es, cualquiera tiene fe en algo. ¿Qué significa tener fe? Bueno, depende a quién le preguntes. No, yo tengo mucha fe. Yo tengo mucha fe de que mi equipo va a salir campeón. Te parece que va a pasar algo. Pero puede que pase como puede que no. Ahora, la fe que salva es una fe que no depende de nosotros, es una fe que está puesta en Dios. Y esa fe solo nace en el corazón del hombre porque es un don de Dios, nace solamente en el corazón de los escogidos y nace por escuchar la palabra de Dios. Es la palabra la que hizo nacer en nosotros la fe y es la palabra la que fortalece nuestra fe también. Todos los días cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, nuestra fe es alimentada y crece. Porque para los escogidos la palabra de Dios es el sustento, el alimento, es lo que nos hace crecer. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 2, dice, deseen ustedes, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Un corazón regenerado, un corazón de alguien que ha sido escogido por Dios, llamado por Dios. Como leíamos en Romanos, Dios nos escogió, Dios nos llamó, Dios nos justificó. ¿Cómo vemos eso? ¿Cómo se ve eso en nuestra vida? En el deseo que expresa Pedro ahí. Nosotros vamos a querer más de Dios, vamos a querer la palabra de Dios. Vamos a estar enfocados en la palabra de Dios. Es ella la que nos va a sustentar, la que nos va a guiar, la que nos va a dar crecimiento, la que nos va a dar sabiduría. Y si es la palabra de Dios, no es ninguna otra cosa. Porque la palabra de Dios exige eso, exclusividad. Jesucristo dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. Y si su palabra es verdad, todo lo que no sea conforme a la palabra, no es verdad. Y entonces nosotros vamos a querer, anhelar, desear y ser edificados en la palabra de Dios y no en otra cosa. Jesús dijo, Juan capítulo 10, búsquelo. Juan capítulo 10, versículo 27. Juan 10, vamos a leer los versículos 27 y 28. ¿Lo tiene? Y dice, el Señor Jesús dijo, mis ovejas, traduzco, mis escogidos, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El deseo por la palabra de Dios es algo que caracteriza
a un escogido de Dios. Aquellos que han sido llamados a vida eterna van a desear la palabra de Dios. Y no la van a desear con un entusiasmo inicial o pasajero. La van a desear de forma persistente. Por eso Pablo y Bernabé les dice: perseveren en la gracia de Dios. Esto que ahora les dio vida, les va a dar vida de acá hasta el final. Aférrense a eso. El Evangelio no es el comienzo, el Evangelio es toda la vida. Desde el momento en que nosotros quitamos, porque esa fue la invitación de Pablo en el sermón: no confíen más en ustedes y en lo que ustedes pueden hacer, confíen en Cristo y en lo que Él hizo. Esa es una invitación para nacer de nuevo. Si yo creo en que Jesús dio su vida en sacrificio en una cruz por mí, yo nazco de nuevo. Pero esa misma fe en ese mismo Jesús y en esa obra de Jesús es la que me ayuda a vivir de aquí hasta el día final. Es la que me mantiene en perseverancia. Mateo 24:13 dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Los escogidos por Dios nacen de nuevo por medio de la palabra. El Espíritu produce en nosotros hambre y sed por la palabra de Dios y nos sostiene para perseverar en esa gracia. Así que porque Dios nos escogió en la eternidad, nosotros experimentamos o debiéramos experimentar hambre de Dios. Recordemos esto. Nunca antes de que el Espíritu Santo le dé vida a una persona, nunca antes deseo a Dios. Deseo algo de Dios. Yo lo reconozco en mí. Usted piénsese usted. Yo iba a iglesias o buscaba a Dios de alguna forma antes de nacer de nuevo. ¿Buscaba a Dios? No, en realidad yo buscaba algo que Dios me pudiera dar. Hay una canción que dice, está en inglés: I seek the giver, no the giver. Busco al dador, no lo que da. Esa transformación, buscar a Dios y no lo que Dios me pueda dar, es una transformación que solo produce el Espíritu Santo. Un corazón que no ha nacido de nuevo no desea a Dios. Desea algo de Dios. Desea escapar del castigo eterno, desea la solución a un problema pasajero, pero no desea a Dios. Ahora, ese deseo por Dios solo lo produce el Espíritu Santo, porque a veces nosotros nos damos cuenta de que hay alguien que no está deseando a Dios. Y sabemos que entonces le falta algo. Pero eso es una obra del Espíritu Santo. ¿Qué hacemos nosotros? El Evangelio. Nada más, porque no vamos a transformar a nadie con argumentos. Segunda parte. Segundo punto. Dios escogió a un pueblo. Dios nos escogió a nosotros en la eternidad. Y eso tiene que producir inexorablemente, no es opcional, tiene que producir en nosotros humildad. Siempre. Miren, ¿qué pasó después de todo ese lío ahí afuera de la reunión? Al próximo sábado, dice, el siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Los judíos que iban a la sinagoga, los gentiles que iban a la sinagoga y muchos otros que nunca habían ido, quisieron ir a escuchar. Es más, ni siquiera sabemos si esta reunión aquí tuvo lugar en la sinagoga, porque si se reunió casi toda la ciudad no entraban. Así que probablemente, y estoy acá imaginando, ¿no? Pues no lo puedo afirmar porque la Biblia no lo dice, pero es probable que hayan tenido que recurrir a otro espacio, o tenían una sinagoga inmensa. Se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Qué lamentable. Pero viendo los judíos la muchedumbre, en vez de alegrarse, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Fíjense, en vez de alegrarse porque la gente quisiera escuchar la palabra de Dios, se enojan. Porque los escuchan a Pablo y a Bernabé y no a ellos. ¿Y entonces de qué se trata? ¿De que la gente conozca a Dios o de que la gente los siga a ellos?
Y evidentemente se trataba de que la gente los siga a ellos, por eso se ponen celosos. Y se ponen tan celosos y están tan centrados en sí mismos que dice que rebatían, se oponían a lo que Pablo y Bernabé predicaban, contradiciendo y blasfemando. O sea, se enojaban, mentían, gritaban. La palabra acá central es blasfemando, es una palabra que nosotros no usamos mucho, pero en el contexto bíblico es muy dura. Lo que hacían era algo, estuvieron dispuestos a hacer algo que ellos sabían que estaba mal. Pero su celo, su rechazo al Evangelio fue tan grande que blasfemaban y contradecían. Y entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, no le tuvieron miedo. Con valentía, con autoridad, dijeron: a vosotros, es decir, a los judíos, a la verdad era necesario que se os predicase, que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas, puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna. Porque ¿qué les dijo Pablo? ¿Ustedes quieren vida eterna? Jesús no. Si nosotros podemos solos, ¿para qué queremos a Jesús? No. Bueno, entonces ustedes se creen superiores, no están dispuestos a reconocer su condición de que no pueden obedecer a la ley de Dios, por tanto no pueden justificarse delante de Dios, por tanto necesitan a Jesús. Porque reconocer que yo necesito a Jesús significa reconocer que yo no puedo, no están dispuestos. Por eso dice: no os juzgáis dignos de la vida eterna. Por esa causa nos volvemos a los gentiles. Acá Pablo está diciendo: nosotros tenemos la obligación de anunciar el Evangelio de Dios primero a los judíos, porque los judíos son el pueblo de Dios. Estamos obligados a hacerlo. ¿Qué hubiera pasado, como quizá en algún lugar pasó, si ellos hubieran creído? Se hubieran convertido ellos en mensajeros del Evangelio, pero ellos rechazaron. Y se olvidaron el propósito para el cual Dios los había llamado, que era ser su pueblo para honrar a Dios, para glorificar a Dios y para hacer luz a las naciones o luz a los gentiles. Israel nunca fue llamado a ser un pueblo que se aislara y disfrutara de una relación con Dios y que el resto del mundo se arregle. Israel fue escogido por Dios desde la eternidad para alumbrar a las naciones. ¿Israel alumbra hoy a las naciones? Sí, en Cristo, porque Cristo es judío. Pero hay una parte de Israel que rechazó el Evangelio y de esa forma desobedeció a Dios. Y entonces, porque los judíos rechazan el Evangelio, Pablo y Bernabé se vuelven a los gentiles. Si ustedes vamos a ir avanzando en la lectura de Hechos y vamos a ver que el patrón de Pablo es siempre el mismo. Pablo llega a una ciudad, busca la sinagoga, predica ahí, algunos creen, pero en la mayoría de los casos los responsables los rechazan, los echan de la sinagoga y ellos se van a predicar a otro lado. Y el Evangelio llega a los gentiles y muchos se convierten. ¿Dónde está el fundamento de lo que Pablo dice? ¿Por qué Pablo va a hacer esto? Así nos ha mandado el Señor, dice el versículo 47. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que leyó Néstor, Isaías. Ese era el mandato para Israel. Yo te he puesto para luz a las naciones. Israel, por el contrario, decía: nosotros somos el pueblo de Dios, los otros son todos unos pueblos paganos, merecen morir. Los únicos buenos en esta historia somos nosotros. ¿De qué se olvidaron? De la gracia, de que habían sido escogidos por Dios por gracia. Porque cuando Dios llamó a Abraham en Ur de los Caldeos, Abraham era tan pagano como el vecino que vivía al lado. No era mucho mejor. Y es más, Israel puede ser considerado o juzgado más duramente, porque al recibir la palabra de Dios,
Toda la historia de Israel bajo la ley de Dios es una historia de rebeldía contra Dios. Cuando Pablo les habló en el sermón del domingo anterior, él les dijo, Dios los soportó 40 años en el desierto, que podía significar soportar. Ayudó, pero también podía significar, Dios los aguantó a ustedes, porque por nada estaban conformes. Tenían comida, la mayoría de la gente se muere de hambre, ustedes tenían comida y se quejaban de que todos los días comían lo mismo. Fueron rebeldes todo el tiempo. Ahora, Romanos 11, no lo busquen. Pablo le escribe a los romanos y habla de este rechazo de Israel hacia Dios. Romanos 11:11 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Era necesario que Israel rechazara a Dios para que el Evangelio viniera a nosotros. Sigo, Romanos, un poquito antes, 10, verso 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Dios envió el Evangelio primeramente al pueblo judío. El pueblo judío lo rechazó. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, les fue dada potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué debería producir en nosotros esto? De que Israel rechazara al Señor y por ese rechazo de Israel el Evangelio viniera a nosotros. La respuesta está también en la carta a Romanos. Romanos 11:17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Se entiende la metáfora? El pueblo de Dios como un árbol de olivo en el que Israel son las ramas naturales y nosotros somos ramas injertadas. Dios nos puso en ese árbol. Dios nos escogió, Dios nos amó y Dios de alguna forma permitió que su pueblo endureciese su corazón contra Él para salvarnos a nosotros. Eso inexorablemente tiene que hacernos a nosotros humildes. Que Dios nos haya escogido y que nos haya escogido no por ningún mérito que haya en nosotros, sino por Él. Nosotros, lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, no tiene nada que ver en la elección de Dios. Es Dios, es quien Él es como Él es. Hemos sido escogidos por Dios, pero esto es una expresión de su gracia, de su misericordia. La razón por la que Dios nos ha escogido se encuentra en su persona, en su naturaleza y en nada que nosotros seamos. La cita de Pablo es Isaías 42, versos 6 al 7. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, le dice Israel. Te sostendré por la mano, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Ese era el llamado de Dios para Israel. No quisieron. Más adelante, Isaías 49, verso 5. Si ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Israel ha olvidado que su llamado era hacer luz a las naciones y ha sido un siervo desobediente. Pablo y Bernabé entienden que la luz a los gentiles
precisamente es Cristo y el mensaje del Evangelio. Tanto gentiles como judíos pueden ahora venir al conocimiento de Dios por medio de Jesús. Los escogidos de Dios saben que han sido escogidos por gracia. Dios escoge y salva a quien Él quiere. Dios hizo eso en la eternidad, antes de que nosotros siquiera existiéramos. Efesios 1, verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Meditar en esto, saber esto, sí o sí nos tiene que llevar a la humildad. Dios nos escogió. ¿Qué me hace a mí mejor que a otra persona? Nada. Es iniciativa de Dios, es obra de Dios, es algo que Dios hizo. Entonces, que Dios me haya escogido a mí me permite ahora anhelarlo, amarlo y querer obedecerlo, porque antes de que Él me escogiera y me llamara, yo no lo quería. Que Dios me haya escogido a mí me hace humilde. Finalmente, que Dios nos haya escogido en la eternidad nos llena de un gozo que nada nos puede quitar. Miren cómo termina la historia de Pablo y Bernabé en ese lugar. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. La fe que ellos pusieron en Jesús es una fe que los llenó de gozo. Y creyeron, ¿quiénes? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. El término que se usa acá para ordenados significa indicados, dispuestos, señalados, establecidos. De alguna manera lo que esta palabra aquí nos deja entender es que la iniciativa y la decisión en la elección de los redimidos es de Dios. Hay otro pasaje en el que el Señor anima a los discípulos a predicar el Evangelio. Dice: prediquen sin miedo, porque aún tengo mucho pueblo acá. Dios sabe a quién Él llamó. Dios sabe a quién Él escogió. Paréntesis, para nosotros, esa es una motivación para anunciar el Evangelio. Hay escogidos. ¿Sabemos nosotros quiénes son? No. ¿Decidimos nosotros quiénes son? No. Dios sabe. Pero sí nosotros tenemos una función: anunciar el Evangelio. Porque un escogido por Dios viene a la vida solo al escuchar el Evangelio de Dios. Y nosotros hemos sido puestos en este lugar para anunciar el Evangelio de Dios. Con lo que decimos, con lo que vivimos. Romanos 9:13 dice: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La palabra del Señor, dice el versículo 49, se difundía por toda aquella provincia. Pero, hay un pero, los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. Mujeres, ¿no? Las mujeres de las autoridades, fueron y le llenaron la cabeza, como usamos nosotros el término, le llenaron la cabeza. Y a los principales de la ciudad. Y les dijeron: Pablo y Bernabé están haciendo un lío bárbaro, no pueden seguir, hay que echar.
¿Y qué hicieron las autoridades de la ciudad? Bueno, los expulsaron de sus límites. Ahora, a pesar de la oposición y a pesar de los celos, eso no evitó que aquellos que habían escuchado creyeran y que la palabra del Señor se difundiera por toda la región. Los judíos ciegos usan toda su influencia para intentar evitar que el Evangelio se siga difundiendo. Pero una vez más, como a lo largo de todo el libro de los Hechos, nosotros vamos a ver que queriendo hacer el mal al Evangelio, terminan sirviendo a los propósitos de Dios, porque el Evangelio, lejos de apagarse, se disemina con más fuerza. Ahora, el versículo 51 nos da un detalle. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Pablo y Bernabé son expulsados de esta ciudad de Antioquía, de Pisidia, y se van. Pero antes de marcharse de ese lugar, sacuden el polvo de sus pies. Era un gesto típico de aquella época, fue un mandato del Señor. Ustedes tienen la responsabilidad de anunciar el Evangelio. Yo sé a quién voy a dar vida por el Evangelio y a aquellos cuyo corazón se va a endurecer e incluso se van a oponer al Evangelio. Ahora, esa oposición que los hombres tienen los hace responsables. Y ese gesto de Pablo y Bernabé de sacudirse el polvo a la salida del camino significa eso. Nosotros les anunciamos el Evangelio, ustedes lo rechazaron, ustedes son responsables de las consecuencias que vienen por eso. Las consecuencias esas las dijo Pablo. Miren, aquello de lo cual la ley no los puede justificar, el único que los puede justificar es Cristo. ¿Qué van a hacer? Han decidido, queriendo seguir buscando la justicia que viene de la propia fuerza. Y esa justicia no es suficiente y no es agradable a Dios. La única justicia que agrada a Dios es la justicia de los escogidos por Dios, que es una justicia imputada. Dios nos hace justos, Él nos justifica. La consecuencia final es el verso 52 que dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Cuando yo leí el versículo 52, en principio pensé que los que estaban llenos de gozo y del Espíritu eran Pablo y Bernabé. ¿No? Ellos están llenos. Pero también hace referencia a los que quedan. Porque ellos se van, sacuden el polvo de sus pies. Los que rechazaron el Evangelio son responsables de haber rechazado el Evangelio. Pero en esa ciudad queda todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Y esa persona que ha creído en el Señor Jesucristo puede ahora esperar oposición. Ya no va a poder ir más a la sinagoga. Los echaron. Y sin embargo, porque el Espíritu Santo ahora mora en ellos, son parte del pueblo de Dios y sus corazones están llenos de gozo. El ser escogidos por Dios también nos tiene que llenar a nosotros de gozo. El gozo es una parte ineludible del Evangelio, una parte que a veces nosotros olvidamos. El Evangelio siempre nos va a mostrar nuestro pecado, siempre nos va a mostrar nuestra insuficiencia, pero esa conciencia de nuestra insuficiencia, la religión hace que nosotros nos sigamos mirando a nosotros mismos y nos quedemos con la culpa. Pero el Evangelio, cuando nosotros somos conscientes de nuestras faltas, somos conscientes de nuestros pecados, automáticamente nos hace el pecado. Cuando nosotros contemplamos el pecado nuestro tiene que ser como un resorte que automáticamente nos lleve a mirar a Cristo y contemplar su gracia, su misericordia y su perdón. Y, como cantábamos, su gracia es mayor que cualquier otro pecado. El gozo del creyente es un componente ineludible de los escogidos de Dios. Los escogidos de Dios son conscientes de su pecado, pero son más felices de saberse perdonados, amados por Dios y sabedores de que nada los va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque la gracia de Dios es mayor que cualquier pecado.
La doctrina de la elección a nosotros nos da una seguridad que nada nos da. La palabra de Dios, yo al menos soy en mi doctrina de la salvación soy calvinista. La mayoría de nosotros pensamos así, somos calvinistas. Seguimos las doctrinas de los seguidores de Calvino. Ahora, no es Calvino, es la Biblia. Es la Biblia. Uno de los 5 puntos del calvinismo es la elección incondicional. ¿Sí? La I del tulip, el 4.º punto, es la elección incondicional. ¿Qué significa elección incondicional? Vuelvo al ejemplo del principio del detergente. Dios no se fijó si yo era bueno, no se fijó si era barato, no se fijó el color de mi empaque. Dios me escogió, Dios me llamó. Y entonces no depende de mí, depende de Él. Y Él sabe mi pecado, claro. Él conoce el pecado que yo todavía no cometí. Y me escogió y me amó. Y yo soy consciente de mi pecado. Y me tengo que examinar a mí mismo. Pero en mí, ese examinarme a mí mismo, ese darme cuenta, también es un don de Dios. Cuando yo hago lo que no tengo que hacer, es Dios el que me va a mostrar. Pero esa obra del Espíritu Santo mostrándome a mí mi propia maldad me tiene que llevar siempre, siempre, siempre a mirar la bondad y la belleza del amor de Dios manifestado en la cruz. Los escogidos de Dios se van a caracterizar por hacer más foco en la cruz que en sus propios pecados, porque esa puede ser incluso una forma sutil de orgullo. No, porque yo soy pecador. Sí, ya sé, yo también, todos. Pero mi gozo no está en saberme pecador. Mi gozo está en saber que mi Salvador es más grande. Que Él es tan grande que Él está trabajando en ese pecado. Que Él me está limpiando y me está santificando. Y eso es lo precioso. Ser escogidos por Dios. Que Él nos haya salvado a alcanzarnos con su misericordia tiene que producir gozo en nosotros. Considerar la inmensidad del amor de Dios manifestada hacia nosotros en Cristo llena nuestros corazones de un gozo que ninguna otra cosa en el mundo nos puede hacer experimentar. No importa la oposición, no importa el rechazo, no importan las dificultades. Sabernos amados, escogidos, nos va a llevar a responder en un amor gozoso a nuestro Señor. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos alcanzó con su amor sin que nosotros lo busquemos ni lo merezcamos. Entonces, ser escogidos por Dios va a producir en nosotros anhelo por Él, por su palabra, por conocerle, por compartirla. El Espíritu que nos da vida nos va a guiar siempre a depender de la palabra de Dios. Ser escogidos por Dios sin merecerlo, sin que haya nada en nosotros que nos haga dignos de ese amor. Todo lo contrario. Nos lleva a una gratitud llena de humildad. Más, al considerar que para que el Evangelio llegue a nosotros fue necesario que Israel lo rechazara, eso tiene que traernos mayor humildad a nuestro corazón. Ser escogidos por Dios, sabernos amados por Él, nos llena de seguridad, de esperanza, de gozo, porque no hay nada más precioso en este mundo que conocer ese amor, el amor que Dios derramó en nosotros. Porque nosotros hoy le amamos, pero le amamos porque Él nos amó primero. Le amamos con gozo, le amamos con seguridad, le amamos con confianza, porque sabemos que su amor es más grande que cualquier otra cosa en el mundo. Amén. Oremos.